Hola, soy Adriana, soy miembro de la Asamblea de Inundados de Saavedra. Esta es una asamblea que se formó a partir de la inundación del 6 de diciembre del 2012, que a pesar de no ser la primera inundación en el año, fue una de las más importantes. A partir de ahí nos juntamos un grupo de vecinos que nos habíamos inundado y nos encontramos con que en el parque también había un grupo de vecinos tratando de defender el espacio verde, porque en ese momento el gobierno de la ciudad quería hacer fuentes de agua en el parque. Esas fuentes de agua implicaban cementar más en un lugar que se inunda mucho. Entonces, la asamblea, tanto de los inundados como los chicos que se juntaban en defensa del parque, nos unimos y empezamos una campaña para priorizar el espacio verde, para que no se construya, para que no se haga más cemento y para que al mismo tiempo nos den alguna solución para las inundaciones. Ahí empezamos una recorrida entre vecinos por distintos ministerios. Fuimos a tratar de ver a Santilli, tratamos de ver a Chaín, fuimos a Jefatura de Gobierno, llevamos miles de firmas pidiendo que se hicieran obras y nunca tuvimos ninguna respuesta. Pero luego, el 2 de abril, vino la tremenda inundación trágica para nosotros, porque tuvimos 6 muertos en esa inundación dentro del barrio de Saavedra, y entonces a partir de ahí la asamblea tomó mucho más fuerza. Bueno, a partir de ese 2 de abril, que contaba que fue trágico porque hubo 6 muertos, la asamblea se consolidó, empezaron a venir vecinos ya del otro lado de Cabildo, ya del otro lado de la avenida Balbín. Conformamos entonces esta asamblea que sesiona los sábados a las 3 de la tarde, siempre acá en el Parque Saavedra. Y hemos hecho ya varios cortes en la avenida Cabildo y hemos implementado una serie de actividades que tratan de que la gente se concientice y que el gobierno nos escuche para las acciones que tiene que tomar. Bueno, mi nombre es Ricardo Moretti, yo vivo en el barrio de Saavedra desde hace exactamente 28 años. Yo pertenezco a la Asamblea de Saavedra, no soy un inundado, vivo en la parte más alta de Saavedra, simplemente estoy acompañando desde un principio a aquellos amigos que se inundaron, en particular Adriana, a quien conocía, a gente del barrio Mitre, y a partir de ahí empecé a conocer un montón de gente que la verdad que me impide bajarme de este barco. Bueno, la Asamblea de Saavedra es una asamblea de vecinos autoconvocados, justamente del barrio, apartidaria por supuesto, toda la zona aledaña al Parque Saavedra y a la avenida Ruiz Huidobro, y en particular también es gente del barrio Mitre. Empezó en el 6 de diciembre famoso del año pasado y el 2 de abril se recrudecieron las inundaciones, con lo cual la asamblea se podía decir que explotó definitivamente para quedarse. Funciona por suerte como una herramienta de los ciudadanos bien democrática, bien democrática. Acá se realiza todo por votación y por mayorías. Se ha ido paulatinamente avanzando en el crecimiento de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente al principio era simplemente votar una idea, Bueno, hoy, después de varios meses, la asamblea está conformada por varias comisiones. Tenemos la comisión de legales, la comisión de técnica, la comisión de comunicación, la principalísima comisión de emergencias. Bueno, todo eso nos está llevando a que trabajemos más prolijo y con más profundidad a lo que queremos llevar. Tener una comisión de técnica y de legales como la que tenemos es un lujo para cualquier asamblea o para cualquier organización de ciudadanos. Lo de la comisión técnica y legales es realmente un hecho sorprendente hasta para los mismos funcionarios que nos han recibido hasta el momento. Tanto sea del gobierno municipal, con lo cual nosotros estamos decididamente trabajando en ese punto porque consideramos que es el gobierno de la ciudad quien debe atender nuestros reclamos como ciudadanos de la ciudad, como también con el gobierno nacional. Es decir, en este grupo existen arquitectos, ingenieros, abogados. Realmente está conformado de tal manera que los funcionarios se sorprenden de lo que nosotros le estamos comentando que pasa. O sea, nosotros le estamos llevando las soluciones y ellos ni siquiera saben por dónde empezar. Realmente es sorprendente. Todo lo que hace a la asamblea se vota.
se vota democráticamente y las acciones o las ideas que se vuelcan allí se realizan únicamente si existe una mayoría. Si existe una mayoría de votos que permiten esa acción, se realiza. Las acciones se realizan, se permiten abarcar situaciones de una semana, de lo que se va a hacer el mes siguiente, en fin, realmente estamos muy organizados. Les comento que hay un moderador en cada sábado de esas asambleas. Hay una persona que lleva un libro de actas, que es la que se encarga de anotar las propuestas y de todo lo que se está charlando. Y como si fuera poco, desde el primer día tenemos una persona que tenía como hobby, y me parece que va a ser de esto algo más que un hobby, filmar todo lo que pasaba desde el primer día de las inundaciones. Se van a sorprender los funcionarios algún día cuando se quieran desdecir de todo lo que han dicho. Los tenemos a todos registrados. Bueno, yo soy Silvia, una vecina de Saavedra, vivo en Besares y Melián. Hace muchos años que vivo en el barrio y siempre me he inundado, pero como el 6 de diciembre y el 2 de abril, nunca. A partir del 2 de abril, con una amiga, una vecina amiga que realmente no se inundó, pero que es muy solidaria, se le ocurrió crear una comisión de emergencia, porque nos dimos cuenta que el gobierno de la ciudad no tiene la menor idea de cómo tiene que trabajar en emergencia. Si bien existe un plan y existe un decreto de cómo se debe organizar y se debe trabajar con la emergencia, antes, durante y después del evento. A partir de ese día tiramos la propuesta en la asamblea de los sábados y para ver quién quería participar de esta comisión. Y bueno, muchas vecinas se acercaron, que es el grupo que estamos trabajando hasta ahora. También tenemos la colaboración de una persona que se llama Marcelo, que es de la Guardia de Auxilio, que él, que no se ha inundado, pero que él nos ayuda y nos colabora desde su experiencia para poder trabajar en este tema. La comisión de emergencias se reúne un día por semana y cada tanto intentamos tener reuniones con gente de la comuna y del gobierno para poder y que nos resuelva las cuestiones que tenemos interés y que atañen a este tema tan importante como es la emergencia. Bueno, lo que pudimos lograr hasta ahora es, a partir del tríptico que confeccionamos, que la comuna se hiciera cargo de confeccionar uno y lo pudiera repartir a toda la comuna, que es Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Núñez, Saavedra. También les exigimos que hagan un relevamiento de la gente vulnerable, porque no tienen la menor idea dónde viven niños, dónde viven ancianos, gente con alguna discapacidad, que es lo que ha sucedido, que nosotros los vecinos tuvimos que ir a salvarlos. También nos dijeron cuáles son los puntos críticos a partir de un relevamiento que hicimos nosotros, donde son las partes más inundables, y buscamos un lugar de evacuación. Es más, pedimos varios lugares de evacuación, pero hasta ahora tenemos el Club Albois, que es el único que Defensa Civil ha dicho que es el que está acorde para este tema. También la Comisión de Emergencia logró que a través de un mail directamente del Servicio de Pluviales del Gobierno nos envíen la placa exacta de cómo va a ser el alerta. A partir de ahí nosotros lo diversificamos, lo enviamos por mail, por Facebook, a toda la comuna. De esa manera podemos saber en qué estado estamos. Seguimos trabajando con la Comisión de Emergencias porque hay mucho para trabajar. A raíz de algunas inundaciones que comenzaron a fines del año pasado, me reuní con grupos de vecinos que vi que se conformaban para, en fin, para juntar las inquietudes que teníamos respecto a la posibilidad de que el gobierno se interesara por los problemas que estábamos teniendo.
un grupo de ellos conformó una asamblea que semanalmente nos comenzamos a reunir de forma tal de intercambiar la experiencia respecto a la tragedia que nos tocó vivir. Esto fue evolucionando al punto tal que, de acuerdo a las inquietudes de cada uno de esos vecinos, se formaron distintas comisiones, comisiones de emergencias y comisiones legales, y finalmente yo, con inquietud técnica personal y junto con otros 3 vecinos, conformamos lo que se dio en llamar la comisión técnica. Si bien ninguno de nosotros es especialista en lo que nos está sucediendo, todos consideramos que más que el conocimiento técnico, acá hace falta el criterio que aporta el hecho de haber vivido algo y de saber y obtener una idea de cómo poder resolverlo. Esta comisión técnica se integró a la asamblea de inundados al punto tal que se consiguió, con la movilización y la presión social que ejerció la asamblea, se consiguió que los funcionarios finalmente se interesen y nos convocaran para participar e intercambiar ideas con respecto a las posibilidades de solución técnica. El asombro nuestro fue que teníamos más información nosotros que los funcionarios, al punto tal que los aportes nuestros eran tomados nota por ellos y los integraban a las reuniones siguientes como si fueran ideas propias. Eso nos animó, no es que nos desestimuló, porque uno siempre está esperando que la persona que rige los destinos de una ciudad tenga más conocimiento que uno mismo para poder llevar adelante la función que le corresponde. Podría haber sido desestimulante, en el caso nuestro fue exactamente al revés. Nos comenzamos a informar, nos ilustramos, estudiamos, bajamos información de internet que hoy está disponible para cualquiera que la pretenda. Nos comenzamos a reunir fuera y dentro de nuestros horarios de trabajo. Comprometimos nuestra vida personal en eso y llegó un momento en que éramos un grupo de gente que íbamos a darle prácticamente información a los funcionarios que tenían que resolver los problemas. Lentamente esa comisión técnica se fue afianzando y hoy día prácticamente es un elemento de consulta fundamental para cualquiera de las reuniones que se hacen. Nos hemos reunido con distintos personajes, funcionarios, que han ido rotando e inclusive a raíz de las presiones que hemos ejercido, hubo funcionarios que fueron desplazados. Al día de hoy nos damos cuenta de que, incapaces de presentar una propuesta mejor que la nuestra, prefieren aferrarse a lo que nosotros mismos decimos, prometiendo que eso que nosotros proponemos es lo que inmediatamente van a cumplir. Y lamentablemente comprobamos que ni presentan un presupuesto que nos dé algún tipo de esperanza de que eso se puede hacer, y ni siquiera los movimientos legales, como por ejemplo la conformación del famoso Comité de Cuenca, donde sería necesario que la ciudad y la provincia se pongan de acuerdo para realmente solucionar el problema de fondo. La excusa que presenta la capital, o sea el gobierno de la ciudad, es que el territorio que ocupa la ciudad en toda la cuenca es nada más que el 30%. Y entonces de ninguna manera ellos están dispuestos a participar con un presupuesto equivalente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Queirolo, yo vivo acá en Manzanares y Freire, inundados 6 de diciembre, 2 de abril y anteriores. Bueno, quería comentar sobre las obras que estaban trabajando acá en el barrio, logradas a través de la asamblea de los vecinos inundados, las cuales consisten en la construcción de algunos sumideros en la calle Jaramillo, después acá en la calle Superí, limpieza que se está efectuando en el arroyo con la empresa concesionaria de limpieza en la capital federal,
y la construcción de algunos conductos nuevos en reemplazo de los viejos conductos que estaban obstruidos. Todo en cierta forma logrado por la presión de los vecinos y de la asamblea en sí sobre el gobierno de la ciudad para que se concretaran las mismas. Bueno, seguimos comentando que estas obras en cierta forma son para mitigación, forman parte del plan hidráulico que determinaría que tendrían que ser de 19 kilómetros anuales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, son paliativas, no van a ayudar a que nos dejemos de inundar, pero tendrían que hacerse extensivas a toda la zona de la cuenca en la capital federal, la cual no está siendo tenida en consideración en este momento, y debido a la presión de los vecinos se están realizando los diferentes estudios para anexar diferentes zonas o subcuencas dentro de la cuenca misma para la construcción de nuevos sumideros. Bueno, hay que destacar que todas las obras que se están realizando en este sector del barrio las está realizando la gente de Automat. El criterio personal y en cierta forma de algunos de los integrantes de la asamblea es que las obras son un poco desprolijas, no contemplan lo que deberían ser obras hidráulicas en sí, podrían mejorarse un poco, y no considero que la empresa esté calificada para realizar este tipo de obras. Sí realizan un muy buen trabajo de limpieza y lo han demostrado más de una vez, pero para hacerlo más sencillo yo diría que son bastante desprolijos al realizar la obra. Se puede ver cómo tienen los lugares donde acopian los materiales y demás y la forma en la que la realizan. Hola, soy Mario de Ayamonte, miembro de esta asamblea desde la inundación del 6 de diciembre de 2012. El día 2 de mayo, en la asamblea discutimos superar la metodología de los cortes en el barrio y movilizarnos conjuntamente con otras asambleas, con otros sectores afectados por las inundaciones, directamente a Jefatura de Gobierno, cosa que hicimos el 2 de mayo. Ese día arrancamos una reunión con una persona que nos atendió en nombre del Gobierno de la ciudad, en Jefatura de Gobierno, una señora Susana, cuyo apellido no recuerdo, que intentó de diversas maneras convencernos de que nos iba a conceder una reunión. Nosotros reclamamos en ese momento con algún ministro del área del Ejecutivo. No hubo forma, estaba Chaín, nosotros lo que le decíamos era que no nos íbamos a ir de ahí hasta tanto no obtuviéramos una respuesta positiva. En resumen, lo que logramos fue el compromiso de tener una reunión días posteriores, reunión que con Chaín nunca se realizó, con este ministro del área de desarrollo urbano, sí con asesores suyos, sí con funcionarios del área de desarrollo urbano, pero con esta movilización iniciamos una metodología de movilizaciones a Jefatura de Gobierno, de las cuales la más importante fue la del 2 de julio, que terminó con una ocupación del despacho de mesa de entrada de Jefatura de Gobierno. Y esta ocupación determinó ese mismo día, en la puerta del despacho de mesa de entradas, una reunión con el ministro Santilli, de Espacios Públicos, y a partir de ahí comenzaron una serie de reuniones con funcionarios de Espacios Públicos y posteriormente de Desarrollo Urbano, en las cuales la Asamblea se transformó en interlocutor válido de estos reclamos que veníamos formulando, entre ellos la limpieza del arroyo, por ejemplo la investigación de la propia Asamblea, de cuál es la situación del entubamiento del Medrano, cosa que hicimos en todo su trayecto, de la desembocadura sobre el río de la Plata hasta la General Paz, en 3 días sucesivos, uno de ellos con gomones ingresando de la desembocadura hasta la avenida Cabildo.
Uno de los hechos más importantes que sucedieron este año fue el 8 de julio. Los vecinos logramos, luego de la inundación del 6 de diciembre de 2012 y luego de la trágica inundación con 8 muertos del 2 de abril de 2013, el 8 de julio logramos ir con algunos funcionarios a recorrer el arroyo entubado, el arroyo Medrano. Éramos más o menos 15 vecinos, 3 o 4 funcionarios, salimos del puerto de aquí de Núñez, 3 botes, 3 gomones, y nos metimos adentro del arroyo Medrano, entubado, desde el Río de la Plata casi llegando hasta Cabildo, más o menos unos 1000 metros recorrimos en el arroyo entubado y descubrimos algo que es preocupante. Cuando el río está alto, todo el río se mete en el arroyo que tiene poca inclinación y por lo tanto, un día de lluvia, el agua que viene por el arroyo entubado no puede salir. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata funciona como un tapón hidráulico. Esa fue una de nuestras preocupaciones que se las contamos a los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y fue muy interesante porque aparte vimos que había basura, vimos luamas, había raíces y había agua, mucha agua que no deja salir el agua de lluvia. Bueno, esto fue una conquista de los vecinos del barrio, de la Asamblea Saavedra, porque teníamos información y eso es muy importante para ir a negociar con los funcionarios y exigirles de que queremos soluciones, no solamente que nos arreglen una alcantarilla, una boca de tormenta, un sumidero, sino que queríamos soluciones estructurales fuertes. Todo esto fue un trabajo paulatino que logró la Asamblea Saavedra junto con los vecinos del barrio Mitre y otros vecinos. Entonces fue muy importante ir descubriendo qué estaba sucediendo bajo tierra, porque es algo que nunca vimos. ¿Qué estaba pasando en el arroyo Medrano, que pasa por debajo del Parque Saavedra, que llega al Río de la Plata, que pasa por García del Río por debajo, y nunca supimos qué había? Entonces nos puso muy contentos haber logrado esta información de primera mano, porque nosotros fuimos protagonistas de esa investigación. Lo tenemos grabado, lo tenemos registrado, lo subimos a YouTube, lo subimos a las redes sociales y bueno, con esa información vamos a sentarnos de igual a igual con los funcionarios y les exigimos las soluciones que necesitamos. Así que eso es un paso más dentro de nuestra batalla que todavía sigue, porque en las lluvias posteriores, por ejemplo el 28 de mayo y lluvias posteriores, vimos que los caños secundarios se saturan y se pueden producir pequeñas inundaciones momentáneas. Entonces tenemos que seguir exigiendo trabajos dentro del arroyo Medrano entubado y esto no termina acá, esto recién empieza. Así que bueno, la batalla porque nuestro barrio no se inunde continúa, pero la Asamblea Saavedra sigue firme y unida a todos los vecinos con un trabajo mancomunado. Bueno, yo soy Daniel Casabela de la Asamblea Saavedra y les voy a contar un poco qué pasó después de la bajada al arroyo con los gomones por el lado del río. Arrancamos acá en el Parque Saavedra, fue una segunda etapa y llegamos del Parque Saavedra hasta la General Paz, en el Parque Sarmiento. En el recorrido encontramos todas las columnas llenas de residuos, sobre todo nylon, bolsas, encontramos ramas, escombros y sobre todo en la parte de la curva y contracurva que hace en la calle Melián, donde encontramos en columnas donde había prácticamente 1 metro cúbico de basura. Más adelante, llegando a la calle Olmer, donde está el canal que viene de Panamericana, encontramos una terrible piedra impresionante que en realidad no sabemos cómo llegó ahí, debe haber quedado de cuando hicieron la construcción. Y más adelante, llegando al Parque Sarmiento, encontramos un guardarrail, bueno, un montón de basura, con lo que quedó determinado que sí o sí lo tienen que limpiar, que no es autolimpiante el arroyo como ellos decían. Y bueno, eso es ahora lo que están haciendo. Nosotros estamos tratando, ya terminaron la parte de acá del parque, están trabajando en Ruisidobro y nosotros estamos tratando de fiscalizar todo lo que hacen y lo que vamos a hacer va a ser volver a bajar
para corroborar por nosotros mismos que se hizo la limpieza como nosotros pedíamos y como nosotros veníamos reclamando desde el principio. Bueno, mi nombre es Beatriz Aynayian, participo de esta asamblea porque si bien yo no me inundo porque vivo en Coblan, mis hijos que viven en Saavedra sí se inundaron y bueno, me interesé en colaborar en este tema. Quería hablar de la marcha que hicimos el 2 de noviembre, que como todos los días 2 hacemos una marcha porque se cumplen aniversarios de esta inundación del 2 de abril. Sabemos que Macri está queriendo hacer un metrobús en la zona de Cabildo, entre Cabildo y Puente Saavedra, hasta Cabildo y Congreso. Y bueno, a nosotros esto nos parece realmente como una burla, ¿no? Porque estamos queriendo resolver el problema de las inundaciones como prioridad. Estamos pensando en reservorios que pasen por de Ruiz Huidobro cruzando Cabildo, y justo en esa zona van a empezar a hacer un metrobús que no hay ninguna prioridad para eso, sino que tenemos que resolver primero este tema, no estar todo el tiempo rompiendo y rehaciendo las cosas. Ya ahí él hizo obras que se van a romper de nuevo para hacer el metrobús. Entonces nosotros alquilamos lo que llamamos un botebús como para manifestarnos en contra de este proyecto, ¿no? No porque estemos en contra porque sí, sino porque esto es una prioridad. Las inundaciones, las muertes, la angustia de la gente que vive en esta zona cada vez que llueve es una prioridad. Después, si esto se resuelve, que hagan el metrobús, no hay ningún problema. Bueno, para mí la marcha del 2 de noviembre fue todo un éxito, la vivimos realmente con mucha alegría porque, no sé, había un clima de alegría muy especial y llama la atención que a partir de un drama podamos unirnos los vecinos y compartir esta movida, ¿no? Y a medida que íbamos avanzando salimos del parque por García del Río hasta Cabildo, y de Cabildo pegamos la vuelta hasta Congreso, nos detuvimos allí un rato y vimos como montones de vecinos se sumaban, apoyaban, estaban de acuerdo, y muchos comerciantes se acercaron a decirnos que tampoco estaban de acuerdo con el metrobús. Bueno, después de Cabildo y Congreso retornamos por García del Río de nuevo hasta el parque. Y fue realmente una marcha bastante multitudinaria, ¿no? y con mucha alegría. Sí, yo soy Correa Walter, presidente del barrio Mitre, de uno de los consorcios. Y estamos en la lucha del año pasado con el tema de la inundación. Esto empezó el año pasado, en el mes de julio. Ya al DOC le habíamos informado de que el problema que tenía con el desagüe y con todos los problemas que se hizo en esa obra, y el principal es el dragado, que está mal hecho, y el reservorio. Nos inundaba aparte, pero ya teníamos problemas con el arroyo. Nosotros tuvimos que meter un recurso de amparo para avisar a esta gente qué es lo que estaban haciendo, con su bomba de achique, desagotando y tirando en una cámara que da en los laterales del barrio. Eso nos sirvió bastante para que hoy estamos en plena lucha. Nosotros veníamos avisando y el arroyo también se inundaba. Las inundaciones en el barrio vienen de la época del 90, no es de ahora. Aprendimos a convivir con 90, 70, 80 centímetros de agua, con la compuerta, cosa que no nos sabíamos antes de reclamar esto. Después vino el desastre del 2 de abril y bueno, ahí fue desastroso, se perdió todo. No solo el barrio Mitre, sino todo lo que está alrededor del arroyo Medrano. Mucha gente perdió cosas y bueno, ahora nos encontramos con esta lucha para ver si se cambia el tema del arroyo, no solo con el tema de su limpieza, ya que con eso no alcanza, hay que hacer obras. Y la obra del paralelo que quieren hacer el gobierno de la ciudad es a largo plazo, nosotros queremos algo urgente. Bueno, yo soy Hugo Marcos Centurión. En mi caso personal tuve una desgracia muy fea con la inundación, perdí a mi madre. Bueno, esto
Mi historia empieza el 6 de diciembre, porque siempre tratando de llegar antes de que la inundación a la casa de mi madre. En esa oportunidad pude llegar y después de ayudar a limpiar y hacer todo, me uní a la asamblea que se hizo en el medio del barrio Mitre como oyente, sin pensar que 3 meses después iba a ocurrir lo que ocurrió. Y bueno, me uní a la lucha porque veía lo ineficiente que son los gobernantes para solucionar los problemas nuestros, echándole siempre la culpa a la naturaleza y no haciéndose cargo de lo que políticamente hacía falta hacer en la ciudad. Bueno, me uní primero a la Asamblea del Barrio Mitre y después busqué ligar junto con la Asamblea de Saavedra, porque el Barrio Mitre y Saavedra es uno solo, no nos cabe a nosotros malo del Barrio Mitre de que por un lado sea Mitre y otro lado sea Saavedra, sino que la cuenca del Medrano no se fija en eso, somos todos de Saavedra. Y esa es la gran pelea que primero, ese obstáculo mejor dicho, tiramos abajo y nos unimos a los vecinos y nos empezamos a movilizar primero todos los dos de cada mes, y en una de esas nos quedamos encerrados peticionando que nos atendieran porque nadie nos llevaba el apunte. Nos quedamos encerrados en la legislatura, no en la legislatura, digamos en la municipalidad, y tuvieron que atendernos. Bajó Santilli y bueno, y de ahí empezamos a discutir. Y en realidad, como dijera Walter, el único proyecto que tenían para hacer para el barrio fue el muro, el cual nosotros dimos argumentación técnica porque nos fuimos a asesorar con gente que sabe, ingenieros, y que iba a ser una trampa mortal al igual que fue en Santa Fe. O sea, ya estaban perimidos las contenciones de terraplene, porque después el agua, aparte de que el agua no se la detiene, entra por cualquier lado, es más el tiempo que pasa adentro. Y encima lo peor es que van a ser, como siempre, los que tenemos experiencia en inundación, lo que no te entra por delante te sale por las cloacas y el barrio se iba a llenar de excremento y va a ser algo desastroso. Es la única solución que nos quieren dar y estamos peleando todavía, a pesar de que Macri y Montenegro lo quieren imponer mejor dicho. Vamos a pelear hasta el último momento junto con los vecinos y el apoyo de toda la vecindad de Saavedra a que esto no se logre. Mi nombre es Juan Carlos Grobas, vivo en la calle Correa, entre Plaza y Tronador, muy cerquita del barrio Mitre, y lamentablemente en la zona donde vivo nos inundamos desde hace un montón de años, pero si bien es cierto que hubo inundaciones grandes en las que hemos pasado, nunca fue tan grande como la del 2 de abril. La del 6 de diciembre también fue grande, pero la del 2 de abril para nosotros fue más importante. Tuvimos pérdidas grandes, económicas, pérdidas anímicas, pérdidas de trabajo, porque nadie esperaba que perdiéramos los años de trabajo y de estudio y de investigaciones que teníamos ahí en casa, y se perdió todo. Ahora nos encontramos con que pasaron un montón de meses, el gobierno se niega a hacer las obras que tiene que hacer, no para evitar las inundaciones porque son inevitables, pero sí para paliar los resultados de las inundaciones y para solucionar algunas de las burradas que se han hecho con obras como la salida del desagüe del DOT hacia el M19, hacia la calle Holberg, que eso provocó que en mi barrio se inundaran 2 o 3 manzanas que antes no se inundaban, incluso tuvimos un muerto. Y la última novedad es que el señor Macri y el señor Montenegro insisten en querer hacer un perimetral alrededor del barrio Mitre, que va a estigmatizar al barrio. Es un acto de discriminación total, porque no solamente lo encierra al barrio, sino que va a provocar que los de afuera del barrio, cuando venga el agua, nos enojemos porque nos viene agua que antes iba dentro del barrio, y los del barrio se van a
a sentir como que ellos son del barrio. Y no tiene por qué existir esta diferencia. Saavedra es uno solo. Saavedra es uno solo, la cuenca del Medrano es una sola. La Coordinadora de Inundados nace a partir del 2 de julio del 2013. Uno de los elementos que ayudó a su conformación fue las redes sociales. Cada barrio, cada lugar había organizado su grupo en Facebook y a partir de allí nos fuimos encontrando. Aquellos que integramos las cuencas del Arroyo Medrano, Vega y Maldonado. Las tres cuencas lo que encontramos es que más allá de las distancias hay puntos en común. Entonces, temas como el plan de emergencia, los sumideros, el dragado de cada uno de los arroyos es un tema que compartimos. Las tres cuencas lo que estamos pidiendo justamente son obras no estructurales, entre las que se encuentran, por ejemplo, los reservorios. Indistintamente las dificultades que tiene cada una de las cuencas por su sector geográfico son cosas que compartimos y que estamos juntos en la lucha. La idea es justamente esa, la unión de los vecinos y reclamarles en conjunto aquello que implica la seguridad de toda la ciudad de Buenos Aires, y luego están las particularidades que finalmente no son tantas. Por eso se armaron comisiones que trabajan en forma en particular en cada cuenca y luego en forma coordinada al momento de aquellos puntos que compartimos. Hola, mi nombre es Ernesto, soy uno de los integrantes de la asamblea autoconvocada de los vecinos de Saavedra. Yo me sumé a esta asamblea a partir de las inundaciones del día 2 de abril, en la que, como muchos otros vecinos, nos dábamos cuenta de la necesidad de tomar en nuestras manos la posibilidad de hacer algo para intentar revertir esta situación de las inundaciones. Los vecinos nos hemos, como ustedes ya saben, organizado en distintas comisiones y bueno, yo integro la comisión técnica. La experiencia ha sido muy interesante, pues el habernos juntado entre un montón de gente permitió y nos permitió empezar a entender este fenómeno global de todas las inundaciones, darnos cuenta claramente de que teníamos que tomar parte de nuestro destino para cambiarlo y no confiar en la ineptitud, en la negligencia en este caso del gobierno de la ciudad, que poco y nada venía haciendo ante catástrofes que ya estaban anunciadas, pues otras veces han ocurrido toda esta situación de la inundación de la cuenca del Medrano. Poco a poco pudimos revertir los argumentos mínimos que ponía la ciudad de explicarnos que la inundación era un problema de lluvia, de una lluvia fuera de lo normal, cuando en realidad nosotros pudimos empezar a detectar que ese es uno de los problemas, pero los problemas más graves son la manera de entender cómo actuar globalmente a lo largo de toda la cuenca. Porque el problema de las inundaciones del barrio de Saavedra no es solamente el agua que junta el Medrano y que en determinados momentos resulta escaso el conducto que tenemos para evacuar la inundación, sino que fuimos detectando todos los problemas de barreras arquitectónicas que se han construido a mansalva dentro de la ciudad. Y dentro de esto señalar el problema de las construcciones, de la cementación, de todos los espacios verdes y fundamentalmente la falta de mantenimiento y de limpieza sobre la escasa infraestructura existente que tenemos. Entonces, a partir de ir detectando todas estas cosas, casi nos fuimos transformando en expertos
de este tema de la inundación. Y en esto ha habido un crecimiento que es fenomenal de los conocimientos de todos los que integramos esta asamblea. Y así fuimos dándonos un conjunto de acciones que empezaron por las movilizaciones callejeras hasta lograr sentar al gobierno de la ciudad en una mesa en la que se empiezan a discutir soluciones concretas que ellos ni siquiera tenían pensadas y que en función de la movilización que ha hecho toda la gente hemos podido lograr que comenzaran a hacerse un programa de obras. Este programa de obras, que sigue siendo mínimo, que sigue siendo escaso, comenzaría a darle soluciones a los problemas de la red secundaria. Pero nosotros entendemos que el problema de la cuenca del Medrano debe entenderse a partir de que el gobierno de la ciudad comprenda que el territorio del Cava, el territorio de la capital federal, está absolutamente integrado al área metropolitana. Es decir, nosotros tenemos que trabajar en la resolución integral de todo el problema, por lo cual estamos haciendo una cantidad de acciones tratando de que el gobierno de la ciudad integre de una vez por todas la formación de un comité de cuenca. Esto aparentemente lo hemos logrado, hemos arrancado la voluntad de que se integren a ese comité de cuenca y creo que es el punto más importante. Los reservorios son, como explicaba recién, son cuencos, es bajar la superficie de una plaza, trasplantar los árboles, ponerlos más abajo y a crear una especie como de olla donde el agua fluye hacia el punto más bajo. Entonces, en la historia de la ciudad no es la primera vez que se hablan de reservorios. Ya en el 2001, cuando la inundación fuerte de también 150 milímetros del 2001, se habló de hacer unos reservorios debajo de las plazas, pero esos eran reservorios cerrados, con techo arriba, y que eran muy caros porque tenían toda una estructura de cemento armado, eran circulares, qué sé yo. En cambio acá el nuevo concepto de reservorio es, bueno, acá hay 10 hectáreas en total en el Parque Saavedra, bueno, 5 hectáreas se pueden bajar, y bajar 3 o 4 metros. Entonces ahí entra mucho caudal de agua. Eso es un reservorio. El mismo árbol va a estar un poquito más abajo. El mismo lugar donde la gente toma sol, el mismo banco de la plaza va a estar un poco más abajo. Y no supone que haya paredones de cemento, sino que haya una caída inclinada, suave, con pasto como tiene el parque actualmente. Eso es un reservorio, como lo que planteamos hoy en día los vecinos. No son los reservorios del 2001, que eran caños metidos abajo de la tierra y que se llenaban en 20 segundos. Bueno, para mí lo más importante después de estos meses que pasaron, casi culminando el año, es haber conocido a un montón de vecinos que de la nada surgió espontáneamente la organización. Eso creo que es lo que va a marcar por lo menos este año de mi función y va a marcar también los 2 próximos años, de que encontré un grupo que pese a todas las dificultades que tuvo, se propuso hacer algo por la comunidad. Y la enseñanza para mí es que desde lo colectivo, desde el sufrimiento primero personal, pero después de lo colectivo, se pudo articular una organización de lucha que hoy tiene reconocimiento en casi toda la ciudad de Buenos Aires. Y como aparecía acá casi a principios de diciembre, cuando quisieron instalar los juegos de agua, que me llamó justo Mario, que estaban acá los vecinos en ese momento, y después justo el 2 de abril también surgió lo de la inundación. Lo que aprendí también es que hay veces que la política es hija también de la repentización.
que es hija de los acontecimientos. Y acá el acontecimiento que nos unió fue la tragedia del 2 de abril, donde muchos vecinos perdieron todo, donde se perdieron vidas humanas. Y después lo que nos unió y lo que nos propuso ser mejores ciudadanos, participativos, solidarios, es la posibilidad de dejar algo para los que vengan en el futuro, para que la gente de acá de Saavedra no se inunde nunca más. Para mí ese es el ejemplo más grande, es lo que saco más en limpio de todo este año. No hay ningún logro para mí más importante que el haber participado y ser parte hoy de tener un montón de amigos, de compañeros queridos que forman parte de la Asamblea de Inundados de Saavedra. Mi balance de esta asamblea es que efectivamente ha sido un punto de organización de los vecinos del barrio de Saavedra para encarar la lucha que dé solución al gravísimo problema de las inundaciones en el barrio y que ha sido un aprendizaje colectivo, esta experiencia que hemos realizado en la asamblea, en donde por supuesto participamos vecinos con distintas posiciones políticas, ideológicas, religiosas, de toda índole, pero que hemos sabido encontrar un punto de concurrencia alrededor de los reclamos que estamos formulando y darnos una metodología de funcionamiento que ha sido terriblemente exigente, porque en el curso de este año prácticamente nos hemos reunido todos los fines de semana sin contar las acciones intermedias, movilizaciones, cortes, idas a jefatura de gobierno. Realmente un cuadro de movilización extraordinaria protagonizado por vecinos que nos vimos obligados a organizarnos de este modo para dar respuesta a un problema que las autoridades, tanto de la ciudad como de nación, han sido incapaces de resolver y por lo que se ve no lo van a resolver en un corto plazo. Por lo tanto, la Asamblea no solo que no ha culminado con su cometido, sino que tiene que desenvolverse aún más, porque necesitamos dar satisfacción a los reclamos que estamos formulando, dado que el tema de las inundaciones se ha transformado, por supuesto, no solo en un problema material, sino sobre todo en un gran problema que afecta a la salud de los vecinos de Saavedra, víctimas de cuadros de paranoia, de afecciones psicológicas, cada vez que caen 4 gotas en el barrio. Bueno, una de las cosas importantes que estamos logrando hacer es haber convencido a la ciudad en la necesidad de generar reservorios que puedan ir tomando las aguas superficiales, las aguas que no pueden salir en los momentos que se producen las lluvias generales y avanzar en la modificación de la infraestructura secundaria que colecta las aguas y las va encauzando de una manera lógica hacia el Medrano. Hemos conseguido creo que muchas cosas, pero no alcanzan y solamente se va a conseguir un plan integral en la medida de que nos vayamos comprometiendo todos a seguir y continuar la presión sobre las instituciones de manera tal que respondan a todos los pedidos que de esta ciudadanía estamos haciendo. Entonces yo quisiera convocar a aquellos que no participan a sumarse a este trabajo conjunto que va a modificar de alguna manera este futuro asiago de las inundaciones si nosotros no hacemos nada. Creo que debemos confiar en nuestra fuerza. Queridos vecinos, después de todo lo que habrán escuchado, después de todo lo que se dijo, de haber escuchado a los técnicos, a la comisión de emergencia, la conclusión, para que ustedes lo entiendan, es que todo lo logrado, si se van a hacer reservorios, si se limpian los sumideros, todo lo que ustedes ven en el parque cuando caminan, todo eso se logró gracias a la gestión de los vecinos de la Asamblea de Saavedra. No crean que fue gracias a los políticos. Los políticos solo hicieron escucharnos porque nosotros los presionamos. Nos llevó exactamente un año. Hay mucho por hacer todavía, hay mucho por recorrer. Quizás, ojalá que no nos volvamos a inundar de nuevo.
pero nosotros pusimos todo, los vecinos, la parte técnica, nos hemos encontrado con gente maravillosa que ha dejado todo para que ustedes puedan disfrutar de este hermoso Saavedra y de toda esta Comuna 12, que es la que más afectada está por el tema de las inundaciones. Muchas gracias. Guarda, ahí no. A la una.